Saludos y bendiciones, mis hermanos. Gloria a Dios por cada uno de los que están presentes esta mañana. ¿Y cuáles son las madres? Vamos a ver las madres de pie. Las madres, nada más las madres. Todas las que el Señor le dio la bendición de tener hijos. Hay unas que no parieron pero han criado. Esas también son madres. Si hay alguna que ha criado y ha sentido que tiene ese corazón de madre, aunque no haya parido, ¿dónde está para ver? Y apuesto sanamente que todos los que están sentados son hijos. Y yo sé que voy a ganar. Yo quisiera que los que estén sentados le den un aplauso fuerte y una bendición especial a cada una de estas mujeres, a las que el Señor eligió para parir hijos, para criar hijos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Sean bienvenidas a esta casa hoy y que el Señor les siga guiando y les siga bendiciendo. Pueden sentarse, mis hermanas, que el Señor me las guíe y que sigan siendo el ejemplo en esta congregación y donde quiera que vayan. Hoy, a pesar de dificultades, a pesar de la escasez de gasolina, del transporte, el Señor ha traído a cada uno con propósito hoy a esta casa. Ha traído el propósito de recibir la bendición de Dios hoy. No nos podemos ir con las manos vacías. El Señor nos va a dar algo hoy, algo grande. Y yo quiero, a pesar de ser el Día de las Madres, hay un dilema, ¿sí? ¿Será que predico sobre las damas o sobre...? Pero el Señor dice, el tema es este. Hay cosas en las que las madres no se han desprendido y necesitan desprenderse. Y hay cosas de las que los hijos no nos hemos desprendido y necesitamos desprendernos. Y yo quiero tomar un ejemplo hoy de un hombre escogido para predicar el Evangelio entre los gentiles. Escogido por Dios para llevar este mensaje, sabiendo ese hombre que le iba a ser difícil por el antecedente que traía. Y yo me refiero a Saulo de Tarso. Saulo, el nacido y criado en Tarso, y que es llamado cuando va camino a Damasco persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y cómo el Señor lo usa luego de que Saulo se entrega en las manos de Dios. Y alguien piensa que el proceso para que Saulo saliese a predicar el Evangelio desde su conversión fue muy rápido. No, eso llevó un tiempo de preparación. Y luego Pablo emprende 3 viajes misioneros para enseñar el Evangelio. Y yo hoy quiero referirme a uno de esos viajes, que es el último, y es cuando él decide ir a Roma. Porque tuvo un llamado para ir a predicar a Roma y hablarle a los gobernantes de Roma. Tenía que ir ante el César. Antes estuvo en Jerusalén ante Félix, ante Agripa, ante Festo, testificando del mensaje de Jesucristo. Y Agripa le dice a Pablo, has hablado bastante. Y Festo dice, es que la mucha letra lo ha vuelto loco. Le dice, Pablo, has estudiado tanto que la letra te ha vuelto loco. Y Pablo insta a Agripa a que se convierta al Evangelio. Y Agripa le dice, por poco me persuades. Casi que te creo que lo que dices es verdad. Y Pablo le alerta, ojalá que por poco o por mucho en verdad creyeras, porque todo el que cree en este Evangelio es salvo. Y si no crees, hay condenación. El único requisito para tener salvación es creer en el Evangelio de Jesucristo. Y no digo el Evangelio como teoría o como práctica, sino en el que fundó y lleva el Evangelio en sí mismo, que es Cristo. O sea, quien quiere tener un Evangelio sin Cristo está fuera de lugar. Ahora, quien tiene a Cristo tiene Evangelio, porque el Evangelio es verdad indiscutible, dice la Real Academia de la Lengua Española. Evangelio es verdad indiscutible. Y Jesús es la verdad y es la vida. Y eso también es indiscutible. Es un axioma que Jesús es el Hijo de Dios y esa es una verdad que nosotros debemos creer. Sin embargo, yo estoy contextualizando para poder llegar al contenido del mensaje de hoy, y es que en esa contextualización Pablo recibe orden para un primer viaje. Y va con Bernabé, va con Juan Marcos y van otros con él.
Después un segundo viaje, pero cada viaje misionero que Pablo hacía era enviado por la iglesia de Jerusalén. Así que alguien me dice, no, yo voy a ir de misionero a tal parte. ¿Quién te envía? ¿Bajo qué cobertura? ¿Qué pastor? ¿Quién te está orientando? No, yo voy por mi cuenta. El Señor me manda. Si el Señor te está mandando, debe darte cobertura de alguien para que vayas. Porque los apóstoles, incluyendo a Pablo, iba a predicar, pero por ordenanza, por orientación, por cuidado de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y Pablo en el tercer viaje está para ir a predicar en Roma. Y el Señor le había dicho a Pablo en el capítulo 23 de los Hechos que él iba a estar allá. El Señor se le presentó a Pablo para decirle que tenía que testificar ante los reyes, ante los gobernantes romanos. Y le dice en Hechos 23, el versículo 11 al 13, textualmente dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. El Señor, por una parte, diciéndole a su siervo, a su discípulo Pablo: vas a ir a predicar a Roma. Y el diablo, por otra parte, diciéndole a 40 hombres que hagan juramento en maldición y que ellos no van a vivir y no van a descansar hasta dar muerte a Pablo, para que Pablo no llegue a Roma. Y todo lo que tenemos en la vida, logramos el objetivo, pero lo logramos bajo luchas. Siempre tenemos contradicciones y contratiempos. Llámense enfermedades, llámense oposiciones familiares, llámese por situaciones de trabajo, falta de economía. Alguna situación siempre se presenta. Nosotros estamos trabajando en esta congregación y el Señor nos está proveyendo y nos va a proveer siempre, porque esta obra es de Él. Pero el enemigo de Dios no descansa y molesta y molesta. Pero tenemos la confianza de que el Señor me dijo: yo voy a estar contigo en este ministerio. Yo te voy a apoyar y yo te voy a proveer. Y el Señor provee. Algunos no creen esto. Dice que luego del tiempo, Pablo dice: voy a tomar. Y en el capítulo 27 de los Hechos, Pablo toma embarcación para ir a Roma. Pero no va porque quiere. El viaje de Pablo, ya ese tercero, no es libre como hacían los dos anteriores, sino que en este va como misionero, pero preso. Fue detenido por predicar el evangelio. Y cuando llega ante los gobernantes que le decía, ante Festo, ante Félix, ante Agripa, ellos lo juzgan y le dicen: es que no hay nada de qué acusarlo. Pero él, sabiendo que no había nada, él apeló a César. Y apela a César porque Pablo, a pesar de ser un miembro del Sanedrín, de ser un rabino judío, también era romano. Entonces no le podían acusar si no, o él tenía derecho a apelar a las grandes autoridades. Y dijo: yo quiero que me juzgue César, sabiendo que lo que esperaba ya no era fácil para él. Pero tenía ya la orden del Señor de que tenía que predicar en Roma. Y esa era la forma de ir a Roma. Y Pablo se embarca para ir hasta Roma, pero no bajo criterio personal. Repito, hay un soldado o un centurión llamado Julio al que se lo encargan con otros soldados para que cuide de Pablo hasta llegar a Roma, hasta llegar ante el César. Pablo va esposado, pero Julio, por amistad y por confianza, lo libera y le permite que unos amigos, hermanos en Cristo que van con Pablo, que suben a la embarcación, permite Julio que le atiendan. Siempre el Señor tiene a quien atienda a sus hijos. A veces nos sentimos solos en el ministerio y quien uno menos cree extiende la mano. Ese es alguien que el Señor mandó para que te ayude. A veces estás en la casa y hay situaciones y tú no sabes qué vecino te resuelve. Aquí hay bastantes testimonios de gente que ha tenido necesidad de algo y quien menos cree el que le puede resolver. Mira, sentaba en la casa y sentí traerte esto, y es la solución a su problema. Dios obra de esa manera.
a veces hasta un medicamento, a veces cualquier cosa que nosotros necesitamos, el Señor de alguna manera lo provee. Y el Señor le dice a Pablo, yo te voy a dar y te voy a proveer. Dice que haciendo la vela, de allí navegaron a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. En el capítulo 27, el verso 4. Se embarca, va detenido, pero va con el objeto de predicar, de llevar el evangelio. Y el viento era contrario. Todo estará favorable a nuestras vidas. Siempre va a haber vientos contrarios. Siempre va a haber situaciones. Pero Pablo, cuando ve que la situación se agita, el mar se complica, se pica el mar, la embarcación donde van, habían cambiado ya de varias embarcaciones de puerto en puerto. Y en lo complicado del mar, sienten miedo algunos marinos. Y Pablo orientaba al capitán del barco. Y al que daba la orden al dueño del barco y le decía, es bueno detenernos en un puerto, porque el mar está complicado. Y ellos decían, tenemos que seguir nuestro camino hasta Roma. Y no obedecen el consejo del Hijo de Dios. ¿Cuánta gente nosotros enviados por Dios a decirle situaciones que pueden ocurrir, que no pueden ocurrir? Y la gente hace caso omiso. Y luego vienen las tormentas, luego vienen las dificultades. ¿A cuántos hemos querido decirle, no haga esto? ¿Cuántas madres dicen a sus hijos, esto no debes hacerlo? Y luego hace lo que no se les recomienda hacer y cae en dificultades. Yo siempre recuerdo a mi hermano Edgar, los dos allá en playa. Y yo decía, vamos a bañarnos. Y aprovechamos y nos sacamos el agua salada en el muelle. Ahí había una técnica de mi mamá, saber si nos bañamos en la playa, y no dijimos nada. Y es que nos lamía el brazo, y está salado, no, usted fue para la playa. Y si uno se lavaba los brazos, porque también uno tenía su técnica y se lavaba los brazos, miraba uno, pero no puede esconder el sol en la cara, y le tocaban aquí tras la oreja, así, y sí fuiste para la playa, el salitre se acumula allí. Siempre la madre tiene una estrategia de saber. Y una vez le dije, pero vamos a ver, no, pero es que no nos autorizaron, no nos dieron permiso. Pero nos bañamos y nos sacamos. Mi otro hermano que está acá sabe que había un chorro grande en el muelle, uno se metía ahí, lo cubría y salía limpiecito. Y me dijo él, ¿y si nos ahogamos? Ahí la cosa sí se complica. ¿Cómo nos vamos a ahogar? Porque estamos en desobediencia. Y él sentía temor de eso y me influye para que yo tenga temor de eso. A veces sabemos que tenemos el error, que vamos a cometer el error, y hay quien nos está diciendo y avanzamos. Y hay quien nos diga, pero no hay problema, sigue. Pero luego que tenemos la consecuencia, decimos, si yo sé, no lo hago. ¿Cuántas madres han aconsejado a sus hijos para que no cometan el error? ¿Cuántas madres han dicho, no hagas esto, y lo hacemos? Pero luego que cometemos, nosotros debemos reconocer y enmendar nuestros errores. Y en aquella situación Pablo les dice, no debemos continuar el viaje. Pero ellos insistieron, sabiendo Pablo que tiene palabra de Dios, que iba a haber dificultad. Pero Pablo no puede declararles lo que el Señor les ha dicho. A veces no puedo decir cosas que el Señor dice, pero alertamos sobre el problema. Solo usted tiene que obedecer la voz de Dios y reconocer la voz de Dios. Pablo les decía a ellos cuando comenzaron en esa dificultad, porque el mar estaba embravecido. Pablo le dice en el verso 25 del capítulo 27, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y el Señor le había dicho a Pablo, ahí van 276 miembros de tripulación. Son entre capitán, marinos, pasajeros, los guardias, incluyendo a Pablo y sus amigos, eran 276. Y el Espíritu Santo le había dicho a Pablo, ni uno solo de ellos se va a perder. Y los que el Señor coloca en esta congregación para dirigirlos. Y el Señor me está diciendo qué es lo que debemos hacer para llegar a buen término, para alcanzar la salvación, para el crecimiento de la iglesia. Por más dificultades que haya, lo que el Señor ha dado aquí
se van a mantener y Dios los va a preservar porque lo ha puesto en mis manos para que lleguemos a buen puerto. Solo tenemos que creerle a Dios que Él es quien nos va a guiar. A veces criticamos de lo que nos están orientando y luego, pero si hubiese sabido. Julio dice, el centurión, si yo te hubiese oído, Pablo, no te traigo hasta acá. Porque es que hubo el naufragio y lo vemos ya en el capítulo 28. Dice el verso 1, ya estando a salvos, porque la embarcación encalló, quedaron a la deriva, las velas fueron rotas unas, tuvieron que izar la vela de proa, no sé si alguien me entiende, para poder con la poca fuerza de la vela de proa llegar a tierra donde veían algo. La oscuridad de la noche no les permitía ver, no había faro para guiarse y la embarcación encalla, se revienta o entra en profundidad la proa, la popa queda al descubierto y la bravura del mar y el viento reventaron la popa. Se abrió la embarcación. No sé si entienden los términos. Estamos hablando de la parte delantera se clavó, la parte trasera queda levantada y el viento y el agua reventaron aquella embarcación. Los que no sabían nadar, Pablo y el capitán dice, agarre una tabla, agarre algo, pero comiencen a nadar hacia lo que se puede ver como orilla. Y llegan a una isla llamada Malta. Naufragaron cerca de la isla de Malta. Llegaron allí, unos nadando y otros agonizando sobre una tabla, y otros llevados por otros. Pero los 276 fueron preservados por el poder de Dios, porque el Señor le había ofrecido a Pablo. Dice que estando a salvo, supimos que la isla donde estábamos se llamaba Malta. Antes no sabían dónde estaban, se habían perdido en el mar. Dice que los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, los trataron bien, fueron humanos con ellos, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos y a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas de las ramas secas, le echó en el fuego. Y aquí voy a detenerme un poco. Lo que estamos es viendo un escenario de un naufragio, un pueblo que quiere atender a los náufragos, comienza a dar atención, arman una fogata para calentarlos, para secar su ropa, y el hombre de Dios que está allí comienza como que a pasar la lista y a contar dónde están los que el Señor dijo que me iba a entregar. Todos estamos aquí. La gente del pueblo quiso preparar comidas. Pablo era inquieto por lo que notamos acá. Cuando hacemos la exégesis del contenido, Pablo no era el hombre que porque era el siervo de Dios, o porque estoy detenido, o porque ya yo les advertí que esto iba a pasar, me voy a quedar sentado. Pablo se comenzó a mover y a cargar leñas y ramas secas para echar al fuego, para seguir calentando. Sigue trabajando. El Hijo de Dios no descansa, tiene que estar permanentemente en movimiento y sirviendo a Dios. Y lo que es centro de este trabajo de hoy, de lo que yo quiero enseñar hoy, viene ahora. Y es que Pablo, cuando está buscando las ramas secas y echándolas al fuego, dice que una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. O sea, buscando ramas secas, y una víbora, una culebra del momento, bien brava, se colgó de su mano, y los naturales del lugar saben que es peligrosa. Y yo he titulado este contenido hoy, Suelta la víbora, sacúdete la víbora, basado en este contenido que Pablo refleja acá. Pablo toma la leña, le muerde la víbora, sacude la mano y la víbora cae en el fuego. Los que abusan y quieren prenderse para entorpecer a los hijos de Dios, el Hijo de Dios solo tiene que orar y sacudirlo, y él va a caer en el fuego que es su castigo. ¿Cuál es el castigo del que no está con Dios o del que hace daño a lo que Dios tiene? Pues el fuego, y será fuego eterno. Solo el Señor te dice, confía tú, ten confianza y sacude. Sacude la víbora de la enfermedad que está en ti, sacude la que caiga en el fuego.
La duda de la inseguridad, sacúdela, que caiga al fuego. La duda o la víbora de la pornografía que hay en algunos, sacúdela y que caiga al fuego. Una víbora sutil, pero que es mordedura venenosa. La víbora de la homosexualidad hay que sacudirla y que caiga allí. La pedofilia hay que sacudirla y que caiga al fuego. El hurto, el robo, la droga, lo que hacemos deshonesto ante Dios, que viene a prender nuestras manos, no es que lo tomamos, viene a morderte. Sacúdelo y que caiga al fuego. Suelta la víbora en el fuego. Y es que eso no nos va a atacar, nos va a atacar. El mismo Señor Jesús en Marcos 16, 17 enseña que habrán señales que seguirán a los que creen en el nombre. Y Pablo es creyente y aquí va a haber señales. Aún no hemos visto la señal, solo Pablo sacude la víbora, hace lo que el Señor le manda hacer. Pero hay una promesa y es que va a haber señales. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No es por la sangre de Jesús, es en el nombre de Jesús. No confundamos. No oramos en el nombre de la sangre de Jesús, sino en el nombre de Jesús. Porque en su nombre echaremos fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y la sangre de Jesús tiene poder y autoridad para cuando estamos contaminados de pecado. Creer en Jesús y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La función de la sangre de Cristo es limpiarnos de todo pecado. Si fuesen oscuros nuestros pecados como la noche, vendrán a ser como el alba. Vendrán a ser como una nueva mañana, porque Jesús así lo va a querer. Y Pablo está confiado en esta palabra del Señor Jesús. Esta víbora para mí no tiene nada, porque yo confío en el Señor. Y el verso 4 dice que viendo los naturales la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida. Porque venía detenido en el barco. Ciertamente este hombre es un asesino, a quien escapando del mar en el naufragio, la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño hubo en él. Y cuando tú tienes la confianza en Dios y sacudes lo que te aqueja, pues tú vas a vivir bien y ningún daño hay en ti. Pero no hemos querido aprender a depender de Dios como lo está haciendo Pablo en este momento. Pablo quiere que nosotros tengamos la confianza en el Señor. Dice, no porque yo sea Pablo, no porque yo me la dé de soy Pablo, porque digo, sean imitadores de mí como Cristo. Sino el mismo Pablo dice a los Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, no por lo que yo fui o por lo que he sido, no por lo que yo pueda tener. Yo hoy actúo porque dependo de Dios. Sacudo la víbora y confío que Dios es mi proveedor y es mi cuidador. Y Pablo te está diciendo, como me dice a mí, tú puedes estar olvidando todo lo que quedó atrás y mira hacia adelante. ¿Hacia dónde vamos? Pablo va a Roma, tiene que predicar en Roma. Y hay muchos tropiezos, un mar bravío, hay un naufragio, hay 40 hombres que quieren eliminar a Pablo y aquí el enemigo de Dios pone una víbora para que lo muerda y lo mate. Pablo lo que hace es acudir y confiar. Y Pablo dice, no porque yo quiero, sino porque yo tengo un llamamiento de parte de Dios en Cristo Jesús. Y cuando tenemos llamado de Dios, el enemigo de Dios no va a entorpecer el llamado que Dios tiene. Aunque quiera, no lo logrará, porque estamos confiados en Dios. Nuestra enfermedad, nuestros tropiezos no van a lograr el objetivo que el enemigo quiere. Ayer fuimos a Temblador para hacer un trabajo
que el Señor mandó hacer. Y saludé a mi hermano Hugo Torres, pastor de la iglesia Bautista Betel. Parkinson, ya no se sostiene casi en pie. Se levantó y su lengua medio torcida y abrazado, habló y me dijo: pastor, pero estoy seguro y confiado. Yo lo veía en su debilidad de cuerpo y cómo en lo espiritual brilla. Dice: esta semana el Señor me dio una palabra fuerte y me dijo: en el suelo, pero no derribado, adolorido, pero no destruido, yo estoy contigo. Y me decía: y el Señor está conmigo. Tengo el gozo de Dios aún en mi enfermedad. Y le dije: suelta la víbora, que el Señor va a hacer la obra. He soltado la víbora en el fuego, me dijo. Y el Señor me va a dar la victoria. Me la está dando. Y si la victoria viene porque la muerte me sorprende, tengo victoria en Cristo, porque tengo salvación y tengo sanidad espiritual. Y nosotros a veces estamos queriendo cuidar lo que no es importante y descuidamos a Dios. La meta que tenemos es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo está consciente. Yo voy a buscar Roma. Yo voy a predicar en Roma. Todo este tropiezo puede estar, pero yo sé que mi Redentor vive, como decía Job. Dice el verso 6, que ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. Que de repente se desconectara. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que Pablo era un dios. El que hace daño al Hijo de Dios, los que están buscando allá que sea destruido el pueblo de Dios, esperan que nos hinchemos, que muramos de dolor, quedarán esperando, porque el Señor dice que no va a ocurrir nada malo con nosotros. Que la enfermedad te va a destruir. El Señor tiene propósitos con cada uno. Esperaron mucho tiempo, pero no cayó. En aquellos lugares no había algo más peligroso que la mordedura de esta víbora. Sin embargo, Pablo pudo levantarse y estar tranquilo porque confiaba en Jehová. Y el versículo que leímos anterior decía que aun si comemos cosas mortales, confiando en Dios y orando, no hay peligro, porque Jehová tiene misericordia de nosotros. Y cuando el enemigo ve que nosotros resistimos y resistimos, tiene que cambiar de parecer. Dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Huye porque cambia de parecer. Y los habitantes de la isla de Malta, cuando vieron aquello, cambiaron de parecer, cambiaron de actitud y dijeron: este hombre es un dios. No reconocían que era hijo de Dios, sino que era un Dios. Pero lo escribe la palabra con una D minúscula. Es un Dios para ellos porque tiene poder de mantenerse vivo ante el veneno de la víbora. Y cada uno de nosotros, cuando tiene del poder del Espíritu Santo y depende de Dios, el otro esperará que caigamos. Pero caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dice que su vara y su callado nos infunde aliento, dice el salmista. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor y porque habitamos al abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y si ese es el consuelo de vida que tenemos, sirviendo a Dios, lo que pueda ocurrir al hombre no es con nosotros. Y el Salmo 121 dice que nuestro salir y nuestro entrar está protegido por Dios. Que no dará nuestro pie al resbaladero, porque no duerme el que guarda a Israel. No duerme el que guarda al pueblo de Dios. Y usted está guardado bajo el amparo y el abrigo de Dios. Y Dios no duerme, pero quiere que tú también, que yo vayamos en ese velar que tiene Dios a expresarle nuestra necesidad para que Él nos siga cuidando. Y después de este evento de que Pablo suelta la víbora, que se desprende de cualquier cosa venenosa, algo que pueda hacerle daño, el pueblo entendió que había autoridad de Dios allí. Dice el verso 7 que en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla que se llamaba Publio, quien lo recibió y hospedó solícitamente por 3 días.
¿Cuánto dinero podría tener Publio, que recibe a 276 personas para hospedarlos y darle comida durante 3 días? O Publio dependía de la bolsa del club para mantener a 276. Dice la palabra que tenía muchas propiedades y atendió a aquellos hombres. No escatimó en atender. Y acontece que el padre de Publio estaba en cama. Y es que Dios está trabajando para que su hijo, que puede sacudir la víbora, tenga autoridad y tenga poder de lo alto. Y que en lo más pequeño, en lo más privado, en lo más escondido podamos orar a Dios para que Dios recompense en público. Y Pablo sabe que el Señor lo va a usar ahí en Malta, porque no había otra cosa por la cual llegar allí, si no es para que Pablo también predique el Evangelio. Dice que acontece que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, impuso las manos y le sanó. Pablo entra a la casa de este hombre rico. El papá está enfermo y Pablo lo que siente es compasión por él. Siente mostrar la gracia de Jesucristo. Por eso estamos trabajando con compasión y gracia, llevando este mensaje. Y Pablo impone las manos, ora por él y le sana. Sana al padre del hombre que es pudiente. Pero la noticia no queda escondida. Ha sanado al padre de Publio. Dice el verso 9, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían para ser sanados. Pablo lo que está es testificando del poder de Dios y comenzó a sanar enfermos y a predicar el evangelio allí. Era necesario que Pablo, tocando Malta, no maldijera a Dios, no dijera: Dios me lleva preso y me sigue castigando, Dios, ¿por qué me trae aquí? Solo Pablo se dejaba llevar por el poder de Dios y allí predicó y enseñó. Y mucha gente traían enfermos y reconocían que Dios tenía poder. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ya para despedirlos, cuando consiguieron otra embarcación, los lugareños, por los milagros que el Señor había hecho allí a través de Pablo, siguieron tratándoles bien y les llenaron de regalos. No se vinieron con las manos vacías. Y Pablo va para seguir su ministerio hasta Roma para predicarle al César, para dar a conocer el mensaje, sabiendo Pablo que ese es su último viaje misionero. Va en prisión, llega a Roma y está preso en Roma. Y allí en prisión escribe cartas para las iglesias que había fundado. Y luego Pablo muere en Roma, pero Pablo cumplió hasta el último momento con el objetivo que Dios le había dado. No hubo nada que entorpeciera lo que Pablo tenía que hacer por mandato de Dios. Ni el complot para querer matarle, ni la prisión de la cárcel de Filipos, ni la prisión en Jerusalén, ni la persecución de aquellos hombres, ni las enfermedades. Pablo estaba claro que tenía que llevar el evangelio. Y lo más duro y mortal que pudo enfrentar, Pablo sencillamente lo sacudió y lo tiró al fuego, que es la víbora. Y hoy el Señor te dice, ¿qué es lo más duro que te quiere sacar de tu control con Dios? ¿Qué es lo más fuerte que está asediando tu vida como cristiano? Pues hoy Dios te dice, sacúdelo al fuego y vive tranquilamente, que yo estoy contigo. Si estás trabajado y cargado, ven a mí que yo te hago descansar. Yo te hago reposar. Yo voy a hacer que estés calmado. Tenemos dolencias en nuestros cuerpos. Quien no quiera tener dolencias en el cuerpo, pues que no tenga cuerpo. Porque si alguien camina mucho, tiene que tener dolencias. Si entrena en el gimnasio, tiene que tener dolencias. Y si no hace nada, también tiene que tener dolencias. Solo tienes que saber que lo que estás viviendo, lo vives por la misericordia de Dios. Y que si tienes una dolencia muy fuerte, Dios te dice, la tienes porque yo te la entrego, porque tú la puedes llevar. Porque dice Santiago que Dios nos da carga que no podamos llevar.
Dios nos da los años que podemos cargar. ¿Cuántos años vivió? Los que puede cargar. ¿Cuántos hijos parió? Los que puede criar, los que puede tener. Por eso las madres son orgullosas de decir, el Señor me los dio. Sacudí todo y aquí los tengo todos criados. Los tengo todos formados. El nuevo orden mundial está enseñando que no hay que depender de Dios, que no hay que sacudir la víbora, sino ver para poder creer. Cuando el Señor nos dice que creamos primero para después ver. La fe consiste en creer primero y después ver. Ver para creer es normal. Y ahora tenemos gente que no se ha casado a sus 40 porque tengo que tener un trabajo estable para tener mis hijos. Siga esperando hasta que llegue la andropausia o la menopausia para que en el caso que corresponda vea que va a quedar solo porque no está creyendo a Dios. Hay que ordenarnos, hay que planificar nuestras vidas, pero teniendo en cuenta que Dios es proveedor. Dios me dio 3 hijos, por los cuales alabo a Dios, pero me dio fuerzas para trabajar y mantenerlos. Hay quien quiere estar sentado esperando que la víbora se la mate otro, que la comida se la traiga otro. Teníamos un vecino que no trabajaba, con 7 hijos, y el padre lo mantenía. Y una vez me dijo que me mantenga mi papá hasta que mis hijos puedan hacerlo, pero yo no puedo trabajar. Había fuerza para hacer los hijos, pero no para criar los hijos. Y la mujer decía, es que no quiero que salga de la casa, porque me lo pueden quitar. Y yo decía, ¿qué es lo que estás cuidando? ¿Qué es lo que tú cuidas si no tienes ni siquiera parte de Dios para la bendición de criar tus hijos? Para las mujeres, para las madres debe ser de orgullo que el hombre sea el proveedor de la casa. Y que cuando llegue en la tarde, los muchachos están bien, ahí les traje ese pollo. Y dice ella, gloria a Dios por el hombre que tengo. Pero hay unos que llegan, ¿qué hay aquí? ¿Qué trajiste tú? No, yo no tengo que traer, yo vengo a buscar. Es una víbora que tiene en la casa. Me refiero al hombre, no a la mujer, porque algunos dicen que la víbora es la mujer. Y si tenemos la familia completa, creemos que la suegra es la víbora. No, yo creo que hay consejo y hay sabiduría. Y a veces despreciamos lo que el Señor nos está dando. El consejo que Dios te da es que te levantes. La oficina ya está húmeda. Y cada día humedece más con lágrimas de quienes tienen problemas. Y el consejo es, suelta la víbora. Es que no puedo dejarlo porque no puedo vivir sin esto. Deja eso que te hace daño. No lo puedo dejar porque si lo dejo no voy a vivir. Pues déjalo, conéctate con Dios y luego muere, que por lo menos tendrás la vida eterna. Pero vas a vivir enganchado. No dice la palabra que si tu mano derecha es ocasión de caer, corta la mano derecha y bótala. Es mejor que entres al reino de los cielos sin una mano a que te vayas completito al infierno para padecer por la eternidad. Yo te dice, despréndete de lo que hoy te está dañando. Si es el alcohol, despréndete que te hace daño. Si es el cigarro, despréndete. Gente que no puede dejar el monte verde porque el monte le es agradable. Siendo que el Señor te pide que vivas sana, santa y sobriamente para la gloria de su nombre. Y queremos enfrentar al mundo a nuestros caprichos y confianzas. Hoy Dios te está recomendando, ¿quieres venir conmigo? Primero, créeme que yo soy Jehová. Créeme que yo soy Dios. Segundo, cree que Jesucristo es mi Hijo y yo le permití que muriera por ti, pero también le permití que resucitara y lo tengo sentado a mi diestra. Tercero, debes creer que el Espíritu Santo de Dios vive y mora entre nosotros, porque Cristo lo dejó para que nos fortaleciera. No me digas que eres débil porque tienes escasez de Espíritu Santo. El Espíritu está allí, permítele que entre a ti. Sacude la víbora para que el Espíritu viva en ti. Pero no puede el Espíritu Santo vivir en ti si tú alimentas 10 víboras más. Vive para Dios. En cuarto lugar, tener dependencia de Dios en lo absoluto para vivir espiritualmente. Y no digo que desprendamos de la carne, solo te digo que predomine el Espíritu
Pablo decía, lo que quiero hacer no hago, mas lo que no quiero eso hago, porque la carne es débil. Y es una lucha permanente entre el espíritu y la carne. Pero debo alimentar la carne. ¿A través de qué? De los pecados. Es lo que te dice el enemigo. Y Dios te dice, es el espíritu lo que debes alimentar. Es el espíritu lo que tú debes creer. Porque el que siembra para la carne, de la carne ciega corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se va a cegar vida eterna. ¿Cómo mantener el espíritu vivo? En el contacto directo con Dios. Leyendo la palabra, estudiando la palabra, orando a Dios, conectado con Dios, sabiendo que Dios te va a hablar a través de este sagrado libro. Pero ahora tenemos una cantidad de gente hasta ahora anunciando, el Señor me dijo esta mañana que haga esto, cuando no tienes conexión con Dios. Y creemos que Dios es quien nos está hablando. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué voz estás escuchando? Suelta esa víbora y depende de Dios. Que el Señor te habla por medio de la palabra. Y te habla por medio de la palabra y te da la instrucción y el convencimiento de que el Espíritu Santo está en nosotros. Ese elemento de Dios, que es el Espíritu Santo, persona de Dios, ser vivo de Dios, que es Dios mismo. Cuando el Señor Jesús se iba, dijo, los dejo con ustedes para que los consuelen hasta el fin del mundo. Y si alguien duda de que tiene el Espíritu Santo, es momento de imponer las manos en él y orar, para que tenga el don del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo, antes de cada viaje misionero, imponían las manos en él, oraba a la iglesia de Jerusalén por él y le enviaba a predicar. Y Pablo iba a llevar el mensaje de redención. Y hoy nosotros queremos que mucha gente, creemos que cada uno de ustedes es un misionero más, y lo hemos dicho. Suelta todo lo que te molesta para que le digas a otro cuál es el poder de Dios. Para que le digas a otro que hay un Cristo que está vivo. Que hay un Cristo que necesita darte redención, que es gratuita la salvación para ti porque Cristo la pagó en la cruz cuando derramó su sangre. Y nosotros estamos en un agite permanente, querer hacer el trabajo para agradar a Dios y para que otros puedan salvarse. Por la misericordia de Dios, aún en Venezuela podemos predicar este evangelio libremente. Ya hay países donde es imposible predicar a Jesucristo, donde es imposible enviar un misionero, donde es imposible señalar que Dios es Jehová y que Jehová tiene autoridad y poder. Nosotros que todavía podemos, haga un compromiso con Dios, suelte todo lo que le molesta. Próximo domingo estaremos acá, el miércoles estaremos acá. Invite a alguien y venga usted, para que llevemos engrandecimiento a la obra. Siéntase cómodo en la casa de Dios. Sea bienvenido cada uno a esta casa, pero queremos cada vez que estamos aquí hablar y enseñar esta palabra. Esto es lo que nos mueve a estar acá, el amor de Dios para enseñar esta palabra. Fuera de ella no queremos enseñar nada en la congregación, porque esto es lo que el Señor nos ha mandado a consumir y a extender, que no es más que el reino de los cielos. Yo quisiera que cada uno de ustedes reflexione allí en su espacio y diga, ¿qué es lo que me tiene mordido? ¿Qué está prendido de mí? ¿Cómo puedo sacudirme hoy para decirle a Dios, yo quiero estar libre? Quiero quemar eso en el fuego para servirte bien, mi Señor. Y la gente quiere de boca decir, yo voy a servir a Dios, pero cuando se le encarga una tarea, yo no puedo, estoy comprometido. Llegará el momento que el Señor va a decir también, yo estoy comprometido. Estoy comprometido con los que me sirvieron, con los que me adoraron, con los que conmigo estaban. Reflexione un poco ahí, hermano, incline su rostro y pídale a Dios dirección. Que el Señor esté luchando por nosotros a través de su Espíritu Santo para darnos la victoria, para que garanticemos la batalla de lo que nosotros queremos mostrar, que no es más que Jesucristo mismo. ¿Siente necesidad por usted o aún por algún conocido o algún familiar? ¿Qué enfermedad te aqueja? ¿Qué problema te aqueja? Dile al Señor. Si hay alguna situación, dilo a Cristo. Cuéntale a Cristo qué es lo que está pasando. Reflexionando ahí en el Señor, entendiendo que Dios es quien tiene el control. Cuando yo no he confesado a Cristo como mi Salvador, muchas cosas me están entorpeciendo. Yo quisiera en esta mañana ver si alguna persona quiere decirle al Señor,
quiero soltar todo y quiero reconocerte, Jesús, como mi Salvador. ¿Hay alguna persona en la sala que quisiera confesar a Cristo como su Salvador? Que quisiera reconocer que Dios tiene la autoridad y el poder sobre nosotros. ¿Hay alguna persona en la sala que tiene necesidad de reconciliación con Dios? Queremos invitarlo para orar con Él, que esté de pie. ¿Hay alguna persona que quisiera decirle a Dios: yo quiero de hoy en adelante soltar algunas cosas para poder servirte? ¿Hay alguien que quiere dedicar tiempo de su vida para servir a Dios? Para seguir trabajando en la obra de Dios. Dios te bendiga, Luis. Dios te guarde. El Señor te va a usar. Te va a usar el Señor en el ministerio de evangelismo. Vas a estar predicando en otras partes. Dios te va a llevar con cariño, con humildad, con sencillez, pero te va a llevar a predicar. Te va a llevar a exponer el mensaje. ¿Hay alguna otra persona? Dios te bendiga, Abel, que el Señor te guarde. Bienvenido a esta congregación. Sé también que hay trabajo, hay obra, hay a quien enseñar, Abel. Se necesitan maestros también. El Señor quiere que estés enseñando. El Señor quiere que vayas a enseñar acá o en otro lugar, pero que enseñes la palabra. El Señor quiere que tú estés para enseñar la palabra, Abel. Y hoy el Señor te dice: suelta. Suelta lo que te aqueja, suelta lo que te molesta, suelta lo que te entorpece. Libérate para que me sirvas. Dios te bendiga, Carmen. Dios te bendiga, mi hermano. Soltando lo que nos está molestando, la enfermedad, la depresión, la tristeza. Deja eso en manos de quien no corresponde servir a Dios. Déjalo en el fuego para que tú vengas a servir a Dios libremente. Dios te bendiga, mi hermana. El Señor te bendiga y te guarde. Sigo haciendo el llamado, Elena, para maestra, para que puedas enseñar la palabra que el Señor te ha puesto ya. Ya el Señor te ha capacitado muchas veces. Solo quiere que ahora sueltes y trabajes para engrandecer el reino. Necesitamos maestros, necesitamos misioneros, y hoy el Señor está dando respuesta. ¿Hay alguna otra persona? Hermana, Dios te bendiga. Maestra, también el Señor te llama. Te llama el Señor para los niños, para que enseñes. ¿Hay alguna otra persona que siente llamado de Dios? Mi hermana Cecilia, que el Señor te siga usando, Cecilia. Tu ministerio social desde la iglesia ahora, Cecilia, para llevar el conocimiento a otros, para engrandecer el reino, para que el trabajo social sea extendido, para que la iglesia lleve mensaje y sea conocido. El Señor tiene palabras, Cecilia, para que tú sigas. Gracias a Dios por tu vida. ¿Hay alguna otra persona que quisiera decirle al Señor cómo quiere trabajar? ¿Cómo quiero servir a Dios? Quiero dedicarte más tiempo, Señor, más trabajo, más servicio, para agradarte cada día más. Julián, el Señor te bendiga, hija. El Señor te bendiga y te llame en adoración. Para que tú sirvas a Dios. Para que des testimonio como hasta ahora, en la universidad, en la iglesia donde vas. El Señor te va a usar para grandes cosas. Suelte todo lo que le molesta para que sirva a Dios. Dios te bendiga, Isaac. Dios te bendiga, y el ministerio está esperando por ti. El ministerio te espera en adoración. Te espera. Y Dios te va a usar, Isaac. Te va a usar. Ponte en las manos del Señor. Hermano Alberto, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Necesitamos seguir enseñando, hermano. Necesitamos los maestros para lo que el Señor te capacita, igual que Cruz, para servir al Señor, a través de llevar la palabra con la enseñanza, a través de la predicación. Necesitamos, la mies es mucha y necesitamos obreros. Dios te bendiga, hermana Luz. El Señor te siga usando en su ministerio. Hermana, bienvenida al trabajo ya como miembro de esta iglesia, que el Señor te va a usar también aquí. El Señor tiene ministerios para cada uno. Cada uno tiene libertad para trabajar. Dios te bendiga y Dios te guarde.
Padre, en el nombre de Jesús te alabo, Señor, y te glorifico por lo que haces hoy, por todo lo que tú haces y mueves en nuestras vidas. Mira a cada uno de los que están de pie, Señor. Toca sus vidas y sus corazones. Oh Dios, que el talento y el don que hay en ellos hoy se alborote, que suelte todo lo que puede entorpecer y que avance, que se agite, Señor, en sus vidas, que haya movimiento de dones y talentos para que se muestre en trabajo y en más trabajo para el engrandecimiento de tu obra. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en esta congregación. Gracias por el cómo estás usando según tú quieres, Señor. Gracias por el trabajo de ayer. Gracias por el trabajo de hoy. Gracias por lo que ha de venir, porque sé que contigo soy más que vencedor. Gracias, Señor, por la congregación de la Primera Iglesia Bautista de Maturín. Gracias por lo que hoy no pudieron estar. Gracias porque tú tienes propósito con cada uno. Gracias por cada misionero en el lugar donde está hoy desarrollando su trabajo, en especial los misioneros de esta iglesia. Sígueles usando y bendiciendo. Oh Dios, que cuando se vaya a la misión indígena el próximo 25, tú seas guiando al pueblo también para llevar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelos. Sana sus cuerpos si están enfermos. Y por el resto de la congregación, mucha bendición y que tú despiertes el querer como el hacer. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso. Y que gracias de venir. Que el Señor me lo bendiga.